7:15 de la mañana, continuamos, amigas, amigos, nos interesa ahora abordar y conocer detalles de una investigación que ha hecho Fundación Ciudadanía y Desarrollo que tiene que ver con el comportamiento de los candidatos a los gobiernos seccionales en las pasadas elecciones, y digo comportamiento a propósito del respeto a la normativa. Bueno, en primer lugar, luego de revisar esa investigación, decirle en un enhorabuena a nuestro invitado, el abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A través del tiempo realmente otorgan o entregan al país insumos realmente muy importantes, contundentes, a propósito de diferentes cosas, ¿no? En este caso nos vamos a referir, como decíamos, a la campaña electoral de los gobiernos seccionales. Y para que la gente comprenda el alcance, por favor, Marcelo, me gustaría la primera inquietud que nos expliques el alcance. ¿Cuánta gente participó? ¿Cómo fue la metodología? Para que la gente comprenda que fue una investigación incluso in situ, ¿no? Para que no haya que me contaron nada, se tomaron fotografías de momentos importantes y finalmente eso permitió hacer una evaluación sobre el respeto a la normativa en época de campaña. Bienvenido, buenos días. Hola Andrés, muy buenos días, un cordial y atento saludo a tu audiencia. Pues sí, ¿qué es lo que hicimos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Pues déjame contarte un pequeño antecedente. Nosotros siempre quisimos enfocarnos en dos aspectos, en la contratación pública y en el financiamiento de la política. ¿Por qué en estos dos sectores? Porque ahí está la génesis de la corrupción. La Ok. contratación pública generalmente se dan sobornos ¿para qué? Para poder obtener contratos. Hmm. Se financia la política a través del sector privado para tener una devolución de estos favores en contratos. Pero también dentro del fenómeno del financiamiento de la política puede penetrar el crimen organizado. Y el crimen organizado no te pide un contrato como devolución de Claro. financiamiento. Te pide que te hagas de la vista gorda del control de puertos, de aeropuertos, de fronteras, del control de las cárceles. Y ahí está la razón de la inseguridad que vivimos ahora. Y por eso es que le hemos puesto un ojo al financiamiento de la política. Hmm. Dentro de esto, y ahí vamos a tratar de explicar el informe Andrés, empezamos primero a tratar de identificar las obligaciones que tienen los partidos políticos dentro de las campañas electorales y las obligaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral Hmm. dentro de su función como entidad de control. Los partidos políticos dentro de los procesos electorales, Andrés, tienen que presentar dos tipos de informes. Cada 15 días ellos tienen que presentar sus informes de ingresos y de gastos. Hmm. Es decir, tienen que decirnos a los ecuatorianos quiénes están financiando sus campañas y en qué están gastando el dinero. Pero hay otro informe que tienen que presentar que es un balance consolidado de cuentas. Esto quiere decir que tras 90 días de haber culminado la campaña electoral, tienen que presentar un balance consolidado de quiénes fueron todas las personas que les dieron dinero para sus campañas y en qué gastar. Ahora, pero Marcelo, también decir que hay dos fuentes de ingreso para las campañas, ¿no? Privadas y públicas, digamos, ¿no? También para hacer referencia. Exactamente. ¿Y estas dos fuentes de ingresos cuáles son? Por un lado, el Fondo de Promoción Electoral, que lo pagamos todos los Hmm. ecuatorianos y que es el dinero que se destina para que los candidatos aparezcan en medios de comunicación, en vallas publicitarias, pero también las personas naturales, los individuos, pueden financiar las campañas electorales, pueden financiar a los partidos políticos con aportes económicos o con aportes en especie. Entonces, al respecto de estos informes, los primeros que te comentaba, tienen que ser presentados quincenalmente por los Hmm. partidos políticos durante la campaña electoral. Hmm. Y este otro informe, este balance consolidado 90 días después de culminar el proceso electoral. Ahora bien, lo que nosotros hicimos en un primer momento fue identificar si es que los partidos habían o no habían presentado estos informes quincenales y estos balances consolidados, pero al mismo tiempo identificar si es que el Consejo Nacional Electoral estaba cumpliendo con el Código de la Democracia y la Ley de Transparencia al publicar estos informes en la página web de la institución. Pero por otro lado, y lo que tú acabas de decir, Andrés, conformamos una red de 10 jóvenes monitores en Quito, Guayaquil y Cuenca, y que ellos estuvieron presentes en los cierres de campaña de, en este caso, 10 candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Para qué, Andrés? Para poder contrastar si aquello que nos estaban diciendo las organizaciones políticas en los informes coincidía con aquello que se podía ver en los cierres de campaña. Si es que aquello que se podía ver que se había gastado en los cierres de campaña realmente estaba siendo reportado o no por Hmm. las organizaciones políticas. Y los hallazgos fueron muy interesantes.
Bien, entonces vamos a eso, sin duda, que es lo que interesa, ¿no? Tal vez primero una visión general, digamos, y luego entramos a uno o dos casos en particular que puedan ser más llamativos, pero en general podríamos decir que esos 10 candidatos investigados cumplieron a rajatabla con lo que debían, o por allí filtraron, o por allí fueron más permisivos en ciertas cosas. ¿Cuál es la evaluación? En general, las tres ciudades son completamente distintas, tenemos distintos niveles de cumplimiento en Quito, Guayaquil y Cuenca. Ok, También lo que hemos visto de manera general es que no existe procesos similares de auditoría en las delegaciones provinciales, en este caso de Pichincha, Azuay y Guayas, algo que llama la atención porque a la larga es una misma institución pública. claro. Y algo que también creemos que es un aspecto que se puede decir como genio en las tres ciudades es que creo que el Consejo Nacional Electoral pensó que nadie iba a auditar este trabajo. Hmm. El Consejo Nacional Electoral pensó que los ciudadanos no nos íbamos a interesar por el control del financiamiento de la política y nos hemos llevado bastantes sorpresas. En este caso, mi querido Andrés, voy a presentarte únicamente los datos de Quito, porque durante la siguiente semana, el día martes específicamente, presentaremos los de Guayaquil y Ok, el jueves los de Cuenca. Esto considerando que los hallazgos son realmente preocupantes y no quisiéramos que antes de que presentemos en esas ciudades a los medios de comunicación, pues se pueda filtrar esta comprendo. información. Comprendo. Vamos entonces. En el caso de Quito, Andrés, lo que en primer lugar nos llamó la atención fue la opacidad del Consejo Nacional Electoral. Nosotros, transcurridos los 90 días de haber culminado las elecciones seccionales del 2023, hicimos un proceso de levantamiento de información en la página de la Delegación Provincial de Pichincha. Y para esto, considerando que hubo 12 candidatos de la alcaldía de Quito, solo existía información de 3 candidatos. Upa. Únicamente existían reportes de gastos e ingresos de Jorge Yunda, Natasha Rojas y Omar Ceballos. El resto de información no estaba publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral y frente a esto lo que hicimos fue presentar una solicitud de acceso a la información pública. La respuesta a esta solicitud de acceso a la información pública, tras varias insistencias, se dio el 28 de junio y el Consejo Nacional Electoral nos dijo, no se preocupen, ya está la información cargada en la página web. Entonces, al parecer, la autoridad electoral esperó a que Claro. exista un ciudadano Que buscando es esa información para recién publicarla y cumplir con lo que manda la ley. increíble. Ahora bien, la publicación de esta información, Andrés, fue parcial y eso es algo que nos llama la atención. Se publicaron todos los informes quincenales de los 12 candidatos de la alcaldía de Quito, Ujú. pero no se ha publicado hasta el día de hoy los balances consolidados. Y lo que dice la autoridad electoral y llama mucho la atención es que mientras esta información no sea auditada, mientras no sea evaluada por la autoridad electoral y no sea aprobada por los consejeros nacionales electorales, no se puede publicar la información. Y la ley no dice eso, Andrés. Incluso si es que uno quiere buscar, ojo con esto, Andrés, los balances consolidados de las elecciones del 2021 para la presidencia y asambleístas, Ujú. hasta ahora no se publica esa información. ¿El Wow. pretexto cuál es? Que la información sigue siendo auditada, que la Increíble. información no es aprobada por los consejeros nacionales electorales. Ojo, yo no quiero que me den información de los procesos de investigación, yo quiero que me den acceso a los balances consolidados presentados por las organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral está incumpliendo la ley, está declarando como reservada información que no es reservada y de esa manera está afectando nuestro derecho ciudadano al acceso a la información pública y el trabajo del periodismo de investigación para conocer quiénes están financiando la política en Ecuador, Andrés. Y ante esa actitud no es posible interponer algún recurso, como tú decías, de acción de protección, en fin, de acceso a la información. Por supuesto que sí, y al final de esta entrevista me gustaría contarte qué es lo que nosotros pensamos hacer al respecto de las distintas infracciones que han tenido las organizaciones políticas en la campaña a la alcaldía de Quito y también de la autoridad electoral al respecto de nuestro derecho al acceso a la información pública. Hay algo que comentábamos el día de ayer en la presentación del informe. Ten la seguridad, Andrés, si es que el que siendo candidato no respeta la ley, el momento que esté autoridad peor lo va a hacer. Entonces hay que identificar este tipo de casos y es necesario generar precedentes. Si nosotros queremos recuperar
nuestro sistema de partidos políticos y queremos fortalecer la democracia, hay que empezar jalándole las orejas a los partidos políticos para que cumplan la ley. Si el Consejo Nacional Electoral no está haciendo esta labor, tendremos que hacerla a los ciudadanos. Comentaba al inicio del programa, ¿por qué alguien se raja las vestiduras porque un funcionario público firma un contrato con sobreprecios? Pero si de candidato ya inobservaba la normativa, ¿por qué le va a complicar la vida el firmar un contrato con sobreprecio, entre otras cosas? Es que es obvio, me explico. Todavía tenemos una idea fantasiosa de que me ofrecen maravillas, de que es impoluto y sin embargo cometen este tipo de irregularidades antes de llegar al cargo. Es que de verdad es increíble. Pero bueno, sí, efectivamente me interesa. Con tanto insumo, creo que efectivamente hay una responsabilidad de parte de la Fundación a propósito de darle seguimiento ya en otro ámbito, ¿no? Pero continuemos. Entonces tú dices que en su mayoría efectivamente no respetaron la normativa. Hay casos emblemáticos, digamos, ¿qué podemos mencionar, Marcelo? Por supuesto que sí, tras ver este incumplimiento del Consejo Nacional Electoral sobre la publicidad de la información, lo que nosotros pasamos a hacer es, ok, analicemos los informes que ya han publicado en la página web y veamos unos primeros hallazgos. El primer hallazgo, ¿cuál fue? Andrés, existen candidatos que no gastaron prácticamente nada de dinero en sus campañas y que nosotros no entendemos cómo aparecía el pautaje en redes, no entendemos cómo aparecían camisetas, gorras, camionetas, banderas. Te voy a poner unos casos. Por ejemplo, la candidata por Unidad Popular, Natasha Rojas, en sus 8 reportes presentados, nos indica que recibió aportes por $2,52 y gastó $2,52 dentro de toda su campaña. Caramba. Yo francamente no entiendo esto. Sí. Otros candidatos, como por ejemplo Andrés Páez, que tuvo un total de $27,335 de ingresos y apenas gastó $1,045 en la campaña. ¿Y la Creo que diferencia? es obvio, creo que es obvio que todos los, ojo que vamos a ver los que realmente gastaron algo que se cree que es lo correcto, o sea, no es lo correcto, es lo esperable, Andrés, una campaña no es barata, Por una supuesto. campaña requiere de alquiler de Uf, tarifas, requiere de alquiler de una gran cantidad de insumos, de compra de banderas, compra de camisetas, claro. incluso contrato de personal. Caravanas Entonces, motorizadas. candidatos como Andrés Páez que nos reportan únicamente $1,045, habrá que ver cómo liquidaron todo ese saldo entre la alianza entre Sociedad Patriótica y Democracia Sí. Vamos con otros candidatos que también llaman la atención positivamente. Creo que es necesario decir que uno de los mejores reportes que leímos de ingresos y gastos de campaña, ojo con esto, al respecto del nivel de detalle, al respecto de la explicación De muy cómo se clara de manejaron. en qué gastaron y Ujú, todo, fue el ujú, reporte de Pavel Muñoz. ujú, Pavel Muñoz reportó un total de ingresos de $37,800, por no hacer números redondos, ujú. y un gasto de $30,441. Entonces, esto se acerca al menos un poco más a la realidad también de otros candidatos que han reportado algo similar. Sigamos con números que llaman la atención. Ujú. Luisa Maldonado, un total de ingresos reportados de 5,400, gastos de 6,900. En el caso de Pablo Ponce, ingresos por 1,500, gastos por 2,600. Otro caso que llama la atención, Andrés María José Carrión, total de ingresos reportados $0, total de gastos reportados $0. Ah, Al caramba. parecer la campaña de María José Carrión no tuvo ni un aportante y al mismo tiempo no tuvo ni un centavo de gasto. El caso de Pedro José Freile, $29,000 reportados como ingresos a la campaña frente a un gasto de $27,000. Jorge Yunda, un total de ingresos reportados de $55,000 frente a $50,000 de gastos reportados. Luz Elena Coloma, en este caso la candidata que más gastó según los reportes, un total de $78,000 de aportes de ingresos de campaña, $60,000 de gasto, y vamos culminando con Jessica Jaramillo, 8,000 de ingresos, 5,000 de gastos, y finalmente otro caso que llama la atención, Patricio Alarcón, $26,000 de ingresos de campaña frente a $737 de gastos de campaña. Esto, ojo Andrés, son los datos que nos da el CNE Ok. a partir de los informes de ingresos y gastos. Ahora lo interesante es poder contrastarlo con aquello que se vio en los cierres de campaña. Saber si realmente aquello que nosotros pudimos observar in situ estaba o no estaba reportado dentro de estos reportes quincenales. Y esa información de los cierres de campaña son muy sustanciosos, ¿no? Porque hay la evidencia de
pues todo lo que no se debería tener, pues ahí estaba, ¿no? Me refiero a en la tarima, pues habían cantantes, animadores, influencers, es decir, había un montón de cosas que significa dinero, pues, ¿no? Y que además está tipificado como que simplemente no correspondía para ese momento o simplemente para la campaña. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que hay que identificar esto. El Consejo Nacional Electoral ha otorgado a las organizaciones políticas formularios para que puedan reportar sus ingresos y gastos, pero también el Consejo Nacional Electoral indica a los candidatos de las organizaciones en qué pueden gastar y en qué no pueden gastar. Y por ejemplo, uno de los aspectos prohibidos es contratar artistas internacionales. Hmm. Otro de los aspectos prohibidos por la ley electoral es que se entreguen regalos, que se entreguen dádivas, y hay sanciones al respecto de esto. Nosotros en el caso de Quito monitoreamos 4 cierres de campaña. Los jóvenes estuvieron presentes en los 4 cierres de campaña, levantaron fichas de observación y Ujú. también tienen un registro audiovisual del cierre de campaña. En el caso de Pavel Muñoz, en el cierre de campaña realizado, es necesario mencionar que se encuentra en este caso el reporte quincenal. Se señala en este caso también que no se hicieron gastos por cierre de campaña y esto llama la atención porque sin duda en el cierre de campaña uno pudo observar la presencia de tarimas, la presencia de pantallas, la presencia de equipo audiovisual y esto es algo que llama la atención porque debería haber estado reportado como cierre de campaña. Claro. La posibilidad es que no se reportó adecuadamente, que se lo reportó tal vez en otra categoría y eso también pone en evidencia que se dificulta el proceso de control social. Vamos al segundo cierre que nos llamó mucho la atención, Andrés, fue el cierre de Jorge Yunda. Jorge Yunda, en este caso, que tenía reportes totales por $50,000, él sí reporta gastos específicos en cierre de campaña. Reporta un total de $30,502 en cierre de campaña Solo para la cierre, y 30.000. Y ahí se especifica de manera muy detallada, y eso al menos es positivo, Ujú. el contrato de artistas, la contratación de Ok. artistas. Por ejemplo, se pone grupo X, $3,000, grupo B, $3,000, grupo C, $3,000. No menciono los grupos, comprenderás por un tema de pauta. Claro. Y adicionalmente, pues, se menciona aquí la elaboración de un documental por un valor de $4,000, un valor de referente a contratación de servicios de seguridad por $4,800, pero aquí viene lo que llama la atención, Andrés. En primer lugar, que no se reporta gastos por la compra de electrodomésticos o artículos afines, que además estaban prohibidos y están prohibidos por la ley electoral. Sin embargo, en el cierre de campaña se observó en varios momentos la entrega de regalos a los asistentes. ¿Y por qué La les entrega de regalaban? regalos que consistían en electrodomésticos, en ollas arroceras, en licuadoras, a las personas que contestaban correctamente preguntas sobre la trayectoria de Jorge Yunda como cantante, perdón, como miembro del grupo Zairo, que contestaban correctamente preguntas sobre la vida familiar de Jorge Yunda Puchi. e incluso también preguntas al respecto de la vida personal de Guillermo Churuchumbi, que también era candidato en este caso a la prefectura por la alianza de Juntos por la Gente, ¿no? Entonces, esta es una clara infracción electoral, una clara infracción que debería ser auditada por el Consejo Nacional Electoral y que debería establecer una sanción. ¿Qué es lo que dice Andrés del Código de la Democracia? Que entregar donaciones, dádivas o regalos está prohibido y que la sanción es desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados. La destitución de la autoridad en el caso de ser electa Ujú. o la suspensión de los derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Así que aquí es importante identificar que el Consejo Nacional Electoral debería tener esta información. Si es que los ciudadanos la tenemos, el Consejo Nacional Electoral con mayor razón debería tenerla y tiene que iniciar un proceso Pero, de a ver, sanción a Jorge Yunda. sabemos que el Consejo Nacional Electoral tiene una línea, digamos, una obsecuencia con una serie de episodios, ¿no? De hecho, no sé si leíste a Ramiro Aguilar a propósito, a Roberto Aguilar a propósito de ese tema, y evidentemente queda ahí claramente establecido cómo a través del tiempo ha mirado para otra parte ese Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué rol tendrían? Y con esto ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente por tiempo. ¿Qué rol tendría la Fundación Ciudadanía y Desarrollo frente a las constancias, a las evidencias que tienen ustedes recogidas en campaña? ¿Qué van a hacer?
Nosotros hemos decidido dentro de la Fundación presentar las denuncias correspondientes en el Consejo Nacional Electoral. Es la única vía que desafortunadamente existe en el país, pero creo que es necesario utilizarla. Mm, Porque aquí existen tres actores que pueden plantear la denuncia, mi estimado Andrés. Los actores políticos, que claramente no lo quieren hacer porque al parecer hay un espíritu de cuerpo entre organizaciones políticas, no le van a atacar a la una si me pueden claro. atacar a mí. La otra son las mismas delegaciones provinciales. Lo que tenía que haber pasado en este caso es que aquellos funcionarios públicos que ganan su sueldo gracias a nuestros impuestos, que están encargados de la fiscalización de los partidos políticos, sean los que presenten en este caso la denuncia para que las organizaciones políticas sean sancionadas. Y no únicamente el caso de Jorge Yunda, Mm, que se identifique realmente, por ejemplo, si es que el reporte de María José Carrión en cero es correcto, si es que el reporte de Natasha Rojas en cero es correcto, y también aquellos informes de gastos que tienen miles de dólares, si realmente se reportó aquello que fue lo que se gastó. Y la otra vía, mi querido Andrés, que somos los ciudadanos. mm. Y en este caso nosotros como ciudadanos presentaremos denuncias de los incumplimientos no únicamente del candidato Yunda, sino de las otras organizaciones políticas, tanto de Guayaquil, tanto de Cuenca, porque si es que queremos recuperar, como te decía, el sistema de partidos políticos, es necesario que actuemos. Ojalá que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral actúen de la forma debida, que cumplan con la ley y que determinen las sanciones correspondientes. Nuevamente decir enhorabuena por este trabajo. Imagínense si no existiera la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, qué vacío, qué hueco finalmente o qué una suerte de complicidad se daría a propósito de estas infracciones que quedan allí, simplemente haciendo auditorías eternas y finalmente sin resultados, ¿no? Así es que enhorabuena, insisto, por aquel trabajo que aporta tanto al debate y sobre todo a la búsqueda de investigación, certezas y sanciones para quienes infringen la norma. Gracias a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que tengas un buen día. De igual manera, Andrés, un gusto. Un gusto igualmente. Amigas, amigos, tiempo de pausa. Ya venimos para hablar del tema este de los extraterrestres con un ufólogo mexicano con quien vamos a debatir este tema. Ya venimos. Inicio de espacio publicitario. Estas son las principales noticias. Para reducir el índice de criminalidad en calles del país, el candidato presidencial Jan Topic plantea fortalecer a la fuerza pública con los elementos necesarios para ejercer sus labores. Topic es un economista con experiencia de 5 años como combatiente de élite y equiparará a la Policía Nacional e integrará a los servicios de inteligencia. Mientras no haya paz en el país, los jueces despacharán desde el extranjero. Esto es lo que Sonnenholder propone para salvaguardar la vida de los jueces que se encuentran en peligro, como en caso